Bueno, sean todas y todos muy bienvenidos a este que es el primer evento de un ciclo de 5 webinars temáticos y especializados que estamos realizando en Acera, que hemos titulado Avanzando hacia un Chile renovable en tiempos de pandemia. Y pobreza energética, una realidad y desafío que ha hecho evidente la crisis sanitaria, es el nombre de este webinar con el que hemos decidido partir, ya que una de las falencias de nuestra sociedad es que el COVID-19 ha visibilizado es la precariedad en el acceso a servicios básicos de un alto porcentaje de la población, la que además se ve amplificada por la informalidad y la variabilidad de las fuentes de ingreso de las personas. Antes de partir, queremos agradecer a Martín, somos colaboradores hace varios años, que siempre nos han apoyado en nuestras actividades y esta vez tampoco quisieron estar ausentes, así que muchas gracias a ustedes por el apoyo. Como instrucciones generales, les solicitamos que en caso de preguntas utilicen el chat, que va a estar habilitado durante todo el evento. Nosotros vamos a recopilar esas preguntas y las vamos a compartir con nuestro expositor y panelista según corresponda. Aprovechamos de comentarles también que si quieren compartir su participación con nosotros o comentar en redes sociales, pueden usar el hashtag webinaracera para que nos apoyen en la difusión también de esta iniciativa. Y ahora, sin más, queremos dejar con ustedes al director ejecutivo de Acera, Carlos Finat, quien nos entregará unas palabras de bienvenida. Adelante, Carlos. Prende tu camarita. Gracias, Fernanda. La tienen que encender ustedes la cámara, yo no puedo. Así que mientras tanto voy a seguir hablando. Prendemos la camarita, no hay problema. Bueno, muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan. Estaba viendo la lista de asistentes y tenemos hoy día asistentes no solamente de Chile, sino que he visto asistentes desde Argentina, México y seguramente de otros países. La verdad que me es muy grato hacer la apertura de este webinar sobre una materia que es tan relevante y que muchas veces se prefiere invisibilizar. No es grato hablar de pobreza. Tampoco es grato, ¿verdad?, descubrir que hay una dimensión de la pobreza que se refiere al acceso a los servicios energéticos. Como dijo Fernanda, la crisis del COVID-19, yo creo que de manera brutal ha mostrado por qué estamos hablando de pobreza energética. La pobreza energética es una de las carencias que puede limitar más actualmente, ¿verdad?, a las personas en el ejercicio de sus derechos y en el acceso a un nivel de vida razonable. Se necesita hoy día para las comunicaciones, se necesita para la enseñanza en el contexto de la pandemia, se necesita para poderse informar, para poder desarrollar trámites relacionados con la misma materia, y por lo tanto nadie puede dudar que el acceso a los servicios energéticos es algo que es fundamental y es un derecho que como Estado debiéramos garantizar a todas las personas. Este webinar es el primero, como se mencionó, de una serie de webinars en los cuales queremos tocar varios aspectos que creemos que son de extremada importancia para nuestra sociedad, para el desarrollo sustentable, y dentro de ello tenemos el primer tema del siguiente panel, va a ser la comunicación nacional determinada sobre cambio climático. Queremos conversar sobre si realmente estamos haciendo todo lo ambicioso y ese puede ser. En segundo lugar, vamos a tener un siguiente webinar sobre los impuestos a las emisiones, que creemos que es la herramienta más efectiva para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Un cuarto sobre la flexibilidad en el sistema eléctrico necesaria para un desarrollo masivo de las energías en las cuales Chile tiene los mayores potenciales, que son eólica y fotovoltaica. Y finalmente, algo también relacionado con lo anterior, pero que en sí mismo es un gran tema, el almacenamiento de energía. Quisiera agradecerle a los participantes, a Rubén Contreras, oficial de Asuntos Económicos de la División de Recursos Naturales de la CEPAL, quien va a hacer una presentación inicial. Agradecemos enormemente a la CEPAL el acompañarnos en esta actividad. Y posteriormente vamos a tener un panel de lujo con una visión desde distintas instancias, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Vamos a tener a Claudio Castro, alcalde de la Ilustre Municipalidad de Renca, a Rubén Méndez, líder del programa de inclusión energética, trabaja en EDP, consultora que ha estado apoyando esas actividades,
Alejandra Schustan, gerente de la sede de Los Ríos del Instituto Forestal, Anaí Urquiza, muy conocida, ¿verdad?, por todos nosotros, y quien le agradecemos su gran liderazgo, digamos, en estas materias y otras, como coordinadora de la Red de Pobreza Energética. Y todos ellos van a ser moderados por nuestra consejera Carola Venegas, que es gerente de sostenibilidad del Consorcio Eólico y, como dije, consejera de Acera. Bueno, sin más y con esta introducción, vamos a lo que nos convoca hoy día y le damos el paso, ¿verdad?, a la presentación que nos va a hacer Rubén Contreras. Que tengan todos un muy buen día y cuídense mucho. Muchas gracias, Carlos. Rubén, te invitamos a prender la cámara, como ya adelantó Carlos. Rubén Contreras es oficial de Asuntos Económicos y Recursos Naturales de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a quien le hemos pedido que nos entregue una presentación sobre cómo ha afectado la pandemia en los índices de pobreza en Latinoamérica, con enfoque siempre desde la mirada energética. Así que Rubén, te invitamos a prender la cámara y compartir tu presentación para comenzar. Que seas muy bienvenido. ¿Te escuchas? A ver. Hola, hola, buenas. ¿Me escuchan? Sí, ¿Se si puedes escuchan? poner la Sí. presentación en formato presentación, por favor, para que se vea en Perfecto. pantalla completa. Ahí está. ¿La pueden ver bien Eso, ahora? súper. Perfecto. Te Dale, dejamos muchas gracias, entonces. Fernando. Gracias a Gracias. ti. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que estén todos y todas muy bien, especialmente en estos tiempos que somos impactados por esta pandemia. Enviarle a todos y todas los cordiales saludos de parte de nuestra secretaria ejecutiva, la señora Alicia Bárcena, y por supuesto agradecer a Acera por la invitación para participar en este webinar. Como pueden ver, mi nombre es Rubén Contreras Lisperger, soy el oficial a cargo de los temas energéticos en CEPAL, y en el poco tiempo que tengo voy a tratar de dar una mirada bastante rápida sobre esto de la pobreza energética a nivel regional y acciones que estamos tomando desde CEPAL. Primero contarles que desde CEPAL hemos reconocido la importancia de este tema y hemos decidido abordar la gran brecha analítica que existe en la región actualmente. Y bueno, estamos conscientes de la carencia de una definición específica para este tema en cuestión, o sea, una definición para nuestra región. No es lo mismo hablar del 10% en Inglaterra, o tampoco creemos que el tema de pobreza energética es exclusivamente atingente a un tema de acceso y impacto en cuánto porcentaje se gasta del salario. Creemos que hay otras variables que son importantes considerar. Y también hay una gran carencia de base de datos robusta y fiable en la región, que sean de acceso público y que permitan, que sean continuos en el tiempo y que permitan, por lo tanto, evaluar este tema de manera histórica también. Y tengo la buena noticia para todos, yo creo que es algo importante mencionar, que CEPAL está tomando el liderazgo en este tema. Actualmente estamos trabajando con la red de pobreza energética, Red P, me alegra que estén ahí con nosotros hoy, y con aliados estratégicos regionales, con el OLAD y BID, y la idea es básicamente enfrentar este desafío que conlleva la medición y el estudio de la pobreza energética en la región. Así que sin más preámbulo voy a partir primero mostrándoles qué es lo que hace CEPAL en el tema de pobreza en sí. Yo creo que antes de hablar de pobreza energética es clave dar una breve mirada a la pobreza, entender que la pobreza energética es una de las dimensiones que componen a la pobreza en sí, y obviamente todo este tema de pobreza en general se ha hecho mucho más evidente, como ya lo mencionó Carlos, en el tema, se ha visto exacerbado por este impacto del COVID-19. La CEPAL tiene una larga trayectoria estudiando el tema de pobreza en la región. Aquí en la diapositiva les muestro, por ejemplo, la medición multidimensional de la pobreza, medición multidimensional de la pobreza infantil, temas metodológicos que se hicieron recientemente para actualizar el tema del estudio de la pobreza en la región, los desafíos que existen para generar un índice de pobreza multidimensional. También tenemos un flagship, un reporte que es el Panorama Social de América Latina, que pueden ver la versión del 2019, donde se da una visión general sobre el contexto de la pobreza, pero también pueden ver los datos que produce CEPAL respecto a la pobreza regional. Y hace unos años atrás se sacó un primer reporte sobre pobreza energética en América Latina, pero creemos que el tema va mucho más allá de sacar reportes. Creemos que es necesario generar bases de datos que sean contundentes y que ayuden realmente a la región a avanzar en este tema, en particular en la toma de decisiones. Cuando hablamos de pobreza, bueno,
la definición de pobreza, el significado de pobreza va a variar bastante en función de los contextos en los que se mire esta temática. Puede ser desde una insuficiencia de recursos, la carencia de necesidades básicas, la privación de ciertas capacidades, hasta puede ser un tema de derechos, titularidades, como el tener una ciudadanía. ¿Y qué nos dice esto? Que el tema de la pobreza es multidimensional y algo que tenemos que considerar también cuando hablamos de pobreza energética. Así que para tener una idea de qué pasa en el tema de pobreza a nivel regional, primero creo que es bueno ver algunos pocos indicadores, pero que son bastante interesantes. En primer lugar les voy a mostrar el indicador de Gini, en el cual básicamente voy a mostrar la diferencia entre el año 2002, 2014 y 2018. Importante ver cómo se produce ese decrecimiento bastante fuerte, esa pendiente que hay entre el año 2002 y el 2014. Podemos ver que la desigualdad en general en todos los países de la región disminuyó bastante. Sin embargo, cuando vemos ya en detalle el 2014 y 2018, vemos que incluso países como Brasil, en el último tiempo, entre el 2014 y 2018, la desigualdad volvió a crecer. Argentina levemente volvió a crecer. Ecuador también se mantuvo casi igual, volvió a crecer. El caso de Chile no hubo ninguna variación en particular. Mientras que en algunos se observa una leve tendencia al descenso, pero impacta ver que, a pesar de todo el avance que ha tenido la región en las últimas décadas, vuelva a la desigualdad a crecer en países que supuestamente son ricos en recursos naturales y con industrias bastante fuertes, como el caso de Brasil y Argentina. Esto se vuelve a reflejar cuando ya vemos la magnitud de la pobreza energética en términos de cuántos millones de personas hay en la región impactadas por este tema. Podemos ver que del año 2002 al 2019, de 230 millones, pasamos a ser 191 millones de personas en situación de pobreza. Y en términos de pobreza extrema, ocurre un fenómeno bastante peculiar. De 62 millones se observó un descenso hasta el 2014, pero luego vuelve a subir la pobreza extrema y en el año 2019 nuestras últimas estimaciones indican que hay alrededor de 72 millones, que da a ver o tiene relación con el tema de que en grandes países como Brasil, Argentina y en otros como Honduras o el mismo caso de Chile, en que no hay, la variación es mínima, respecto al tema de desigualdad, bueno, se observa que la tendencia que iba en disminución del 2002 hasta el 2014 empieza nuevamente a ascender en los últimos 5 años básicamente, y lamentablemente lo que se espera con esto del impacto que vamos a tener del COVID-19 es que la situación va a ser mucho peor. O sea, tenemos prácticamente 2.21 millones más de personas pobres ahora que hace unos 5, 6 años atrás. ¿Cómo se distribuye este tema de la pobreza en general en la región? Se pueden ver cuando comparamos a nivel rural y urbano. Obviamente aquí está el descriptor en temas de pobreza y pobreza extrema. El sector rural es simplemente donde se concentran ambos, tanto pobreza como pobreza extrema, con respecto al sector urbano. También en el tema de género, la mujer en general es más pobre y hay más mujeres en pobreza extrema que en el caso de los hombres. El tema de la cultura indígena, tema indígena o no indígena en la región, también podemos ver que las culturas originarias es donde podemos ver mayor pobreza comparativamente con los que no son parte de las culturas originarias o indígenas o afrodescendientes en nuestra región. Lo que nos lleva a ver que existe mucha relación entre el tema de pobreza, obviamente, y los grupos más vulnerables. Y obviamente nos denota que la dimensión de género sigue siendo un tema que no ha sido resuelto. Estas son mediciones al 2018, es algo actual, y que sigue presente en prácticamente toda la región. Entonces, luego de haberles dado esa muy breve mirada del tema de lo que es la pobreza en sí en la región, creo que es bueno pasar ya directamente a lo que nos atinge, que es la pobreza energética. Aquí simplemente para que entiendan por qué las Naciones Unidas
en su ODS 7 vela por tener energía accesible y no contaminante. Muestra un pequeño botón, esto es simplemente una correlación entre el GDP y el consumo energético desde 1970 al 2017, y obviamente la correlación es absolutamente clara. No hay, no hay por qué no pensar que sin acceso a fuentes modernas de energía no podremos simplemente mitigar la pobreza, no habrá crecimiento económico si no hay acceso a la energía, no habrá oportunidades de empleo, y lo que en general se puede definir, no hay desarrollo humano si no hay, si no hay acceso a la energía. Es por eso, como les comentaba, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se plantea como uno de sus objetivos, dentro del objetivo 7, este tema del acceso. Ahora, antes de hablar de pobreza energética, yo creo que no vale la pena en este poco tiempo discutir en aspectos metodológicos o tampoco en aspectos de que definan qué es la pobreza energética en sí, sino que eso es parte, yo creo, de lo que queremos presentar pronto en el trabajo que está haciendo CEPAL, y junto con RedP y los actores regionales que son OLADE y el BID. Por ahora mencionarles principalmente los diferentes enfoques que denotan esta naturaleza multidimensional. El tema de pobreza expresada como una insatisfacción de necesidades, como una insuficiencia de recursos, en este caso hablemos de ingresos financieros, de ingresos para la familia, una privación de capacidades, una privación en la calidad de esos servicios, como un problema de género, que lo podemos ver que viene intrínseco dentro de lo que es la pobreza en la región, en Latinoamérica. Y también un tema de ubicación geográfica, o sea, no es lo mismo ser pobre energéticamente en Paraguay, donde el 100% de su energía eléctrica, por ejemplo, viene de la hidro y los costos son extremadamente bajos, a estar en un desierto como en Atacama, donde el precio de la electricidad es bastante distinto y mucho más caro. Entonces, esto nos da una idea de los distintos enfoques y dimensiones en los cuales podemos centrar este tema de la pobreza energética, cómo caracterizarla. Sin embargo, creo que antes de seguir avanzando y mostrarle algunos resultados que son incipientes, como les comentaba, o sea, dentro de este trabajo, de hecho desde el año pasado que CEPAL está trabajando este tema, contarle un poco sobre los desafíos y consideraciones que creemos son pertinentes. En primer lugar, bueno, sabemos que los indicadores y el uso de estos es bastante amplio en distintas áreas del saber. Sin embargo, cuando tocamos temas como la pobreza energética, a veces hay algunos conceptos que son de naturaleza algo intangible y que hacen un poco difícil caracterizar y cuantificar de manera efectiva el tema de la pobreza energética. Por otro lado, existe un limitado suministro de información, lo que les comentaba, o sea, no hay base de datos que sean históricas y constantes y que sean de acceso público y de calidad. El rol del indicador, o sea, un indicador puede tener el potencial de influir en políticas, reglamentos y medidas de financiación. Entonces, si tenemos un buen indicador, puede ser un apoyo sustancial a las medidas que pueden tomar los gobiernos en la región. Por último, desde CEPAL queremos subrayar el tema de la importancia de la naturaleza multidimensional de la pobreza energética y la necesidad de captar esto con diversos elementos que reflejen de manera adecuada la complejidad que tiene este tema, que va más allá del acceso y que tiene que ver con distintas temáticas. Y finalmente, mencionar obviamente el tema de la calidad de los servicios prestados, su fiabilidad, asequibilidad, y considerar las diferentes regiones geográficas que va de la mano con el tema de la multidimensionalidad. Yo no sé si muchos saben, pero CEPAL es un repositorio de encuesta y censo en la región, y en base a eso les voy a proceder a contar básicamente los indicadores que está trabajando CEPAL, pero antes tener una pequeña mirada a lo que es el tema de la tarifa promedio en la región. Aquí tienen las tarifas eléctricas residenciales de América Latina, esto es al 2018. Esto es otra cosa que también está trabajando CEPAL, esperamos de aquí a aproximadamente 2 meses tener un reporte actualizado. Estamos trabajando también con CIER y otros partners para sacar un reporte regional que analice el impacto del tema tarifario y el COVID-19. Así que esperamos por lo menos tenerlo pronto eso. Pero aquí destacar, tema Paraguay. Fíjense el costo comparado con
con Chile, por ejemplo. O sea, Paraguay 100% energía eléctrica basada en hidroenergía, Chile con una matriz bastante gasificada y uso de carbón. Con ejemplos como el de Uruguay. Uruguay que, si bien ya casi supera o ya superó el 30% de renovables, por ser un país bastante pequeño en términos geográficos, se ve limitado su acceso a, por ejemplo, acceso a gran hidro, por ejemplo, para tener potencia firme y mantener la estabilidad de la red con tanta renovable. ¿Y qué implica eso? Que tiene que comprarle a los vecinos. Y aquí hay un tema que quiero mencionar brevemente, que es el tema de la integración regional. Debido a que no hay una integración regional en términos eléctricos o energéticos en general, esto se presta para que, por ejemplo, Uruguay compre el megawatt hora a $400, por ejemplo, en algunos periodos, lo que obviamente repercute en la tarifa final y que hace ser que en algunos momentos sea una de las más caras. Obviamente cuando hablamos ya en términos de consumo de 30, 65 y 125 kWh, no difiere mucho de Guatemala y también es un porcentaje un poco más alto que el de Chile, así que se ve ya sobre los 300 kWh. Pasando al tema en cuestión, en Latinoamérica tenemos aproximadamente 18 millones de personas que no tienen acceso a servicios energéticos. Esta situación obviamente se ve exacerbada y se va a ver en aumento debido al COVID-19 en términos tanto de pobreza y vulnerabilidad debido a la carencia de servicios energéticos, porque la gente obviamente en una pandemia va a preferir pagar por alimento que por acceso a electricidad, o lo que va a llevar a que la gente empiece a usar de manera ilegal el acceso a servicios eléctricos, causando problemas en distintos sectores. Como pueden ver, esta es la curva que refleja cuánto del porcentaje del total nacional que no tiene acceso a servicios eléctricos, pero en total la región son 18 millones. Si vemos el tema de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, destaca obviamente que el sector rural es donde se concentra la mayor cantidad de personas que no tienen servicios de acceso energético, y eso es una constante en toda la región. Aquí, por ejemplo, para que puedan apreciarlo, esto es una proporción del promedio de la población sin acceso a la electricidad por sectores, rural, urbano y nacional. Esto es en la región, en toda Latinoamérica, y está por quintil, el quintil 1 el más pobre, el quintil 5 el más rico. Obviamente pueden ver que la proporción sin acceso a la electricidad, nuevamente, lo más alto está en el sector rural. Obviamente en el sector urbano es mucho más baja, pero a nivel nacional podemos entender que el quintil más pobre también es el quintil que no tiene acceso a la electricidad. Que en principio, claro, parece ser una conclusión obvia, pero tenemos que analizarla desde una perspectiva de cómo eso impacta en el gasto de esas familias. Aquí en este primer gráfico pueden ver la proporción promedio del gasto en electricidad en los hogares de la región. Como pueden ver, el quintil más pobre gasta el 11% de su salario, de su ingreso. Si vemos en esta segunda gráfica, los salarios mensuales de personas que entre 25 y 59 años que trabajan 20 horas o más por una semana, este es el salario mensual, a propósito, hay salarios medios mensuales, y está el tema del salario por género también, hombre y mujer. Podemos ver que alguien que gana $100 mensuales o $79 mensuales en el caso de la mujer, que nuevamente vemos un tema de diferencia de género acá, que impacta a la mujer con sueldos más bajos, gastar un 11% de su salario es un impacto bastante grande. O sea, no tiene comparación en pensar en alguien que en promedio gana $3.000 y gasta el 35% y que además consume unas 10 o 20 veces más de electricidad de la que consume el más pobre. Entonces, esto nos da una idea de qué es lo que ocurre en la región y nos da una perspectiva de cómo se comporta el tema de pobreza energética en Latinoamérica. En términos de población indígena y afrodescendiente sin acceso a la electricidad, también podemos destacar que si comparado con la población que no indígena y que tampoco es afrodescendiente, en la mayoría de los países la población indígena, que está caracterizada por este color, es la que obviamente predomina en la carencia de acceso a servicios eléctricos. Y que, si lo vemos en promedio para América Latina y el Caribe, casi lo duplica. ¿Ya? Un dato importante a considerar para cuando se hable de esta temática.
Por otro lado, en CEPAL nos hemos dado cuenta de que el tema de acceso a electricidad va muy de la mano con la precariedad de la vivienda. Hemos definido en CEPAL lo que consideramos es una vivienda precaria, y en base a eso, para los países, para algunos de los países de la región, bueno, aquí tienen una muestra bastante importante, se puede ver el impacto que hay en la gente que tiene viviendas precarias y no precarias que no tiene acceso a la electricidad. Y obviamente es importante este dato porque vemos, por ejemplo, el caso de Chile, que supera la media regional, algo que puede ser poco observable en el día a día, pero que yo creo que con este tema de la pandemia nos da claramente el mensaje de que hay mucha gente que está viviendo en condiciones extremadamente precarias en sus viviendas y que no tienen acceso a electricidad y que tienen que lidiar con el tema de una pandemia aparte de la subsistencia diaria. Finalmente, y con esto voy a cerrar, el Observatorio Regional sobre Energía Sostenible, un proyecto que está desarrollando CEPAL desde hace un año ya que partimos con esta actividad. Dentro de ella están los pilares que estamos tocando, y uno de estos es el tema de la pobreza energética y el tema tarifario, así que esperamos pronto poder compartirle a todos datos, también tener bases de datos abiertas y públicas para que todos puedan desarrollar sus estudios, análisis y también apoyar el tema de desarrollo de políticas para la región. Así que con esto termino, agradecer por la oportunidad y muchas gracias. Voy a parar de compartir. Muchas gracias, Rubén. Te pasaste por la presentación, sin duda muy interesante. Tenemos tiempo para un par de preguntas contigo antes de despedirte. Antes de comentártela, solo quería reiterar, ya que he visto que hay varias preguntas con respecto a eso, esta grabación va a quedar registrada en nuestro sitio web, como también la presentación de Rubén va a estar acompañándola, así que para tranquilidad de los asistentes, que tenemos 150 asistentes presentes, así que un súper buen número también, va a quedar el registro, ¿ya? Perfecto. Rubén, llegó una pregunta de los asistentes de Jaime Morales, que dice: el consumo de energía en hogares es leña para calefacción. ¿Cómo es en los países que están más al norte? Cuando dice más al norte se refiere a Centroamérica. Mira, no lo puse obviamente por un tema de tiempo. De Nosotros tiempo. tenemos también el tema del indicador de uso de biomasa para calefacción, y si hablamos de México y toda Centroamérica, yo diría, a excepción de Panamá, la leña es casi un 50%, si es que no más, del uso como combustible para la calefacción. No tengo el índice ahora acá para mostrarlo, pero es una componente importante y yo creo que es un reflejo también de algo que pasa en el sur de Chile. Pero el desafío más grande, especialmente en Centroamérica, es la componente de género que tiene. Es la mujer la que tiene que ir a buscar la leña y procesarla para cocinar y calefaccionar el hogar. Y usualmente tienen cocinas de muy mala calidad de combustión, y eso genera también que sea la mujer la que tenga mayor enfermedad respiratoria en Centroamérica en general. Así que eso por ese lado. Rubén, como recomendación, si es que es posible, en la presentación que nosotros subamos, puedes dejar también tu mail por las Está preguntas al que final, quizás, sí, 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 al fin, para, en la última diapositiva está mi nombre, correo y cargo para que me puedan genial, contactar. para poder profundizar de repente temas que ahora no lleguemos por tiempo o que implique mayor integración dentro de tus temas. Otra pregunta que llegó de Gabriela Quintana dice: ¿qué indicador ha usado, o mejor dicho, debería usar Chile para abordar la pobreza energética? ¿Qué recomendarían ustedes? Ah, bueno, mira, va a sonar de perogrullo, pero la verdad es justamente eso lo que estamos trabajando. O sea, por eso mencioné que es muy importante para nosotros como CEPAL tomar este liderazgo. Estamos trabajando con Red P, están ahí aquí con nosotros hoy, súper importante, un aliado súper importante, pero también estamos trabajando con OLADE y el BID para eso, para proponer una definición multidimensional que pueda cubrir lo regional y podamos hacer un zoom en cada país, porque aquí hay algo que entender. No podemos comparar la pobreza como dije anteriormente, no es lo mismo en Centroamérica que en Sudamérica, y menos entre Honduras y Chile. Entonces, y luego internamente tienes diferencia entre el desierto y el sur, por ejemplo en el caso de Chile. Entonces, necesitamos una definición que sea multidimensional, que te entregue una visión holística real de cómo diagnosticar el problema, y eso es lo que estamos trabajando. Queremos proponer vamos a tener
bueno, en función de cómo nos dé el COVID, pero en principio pensamos a fin de año, diciembre, o tal vez principio del otro año, tener una reunión regional para tocar este tema. Queremos proponer por parte de CEPAL y nuestro aliado una definición de pobreza energética, y de ahí queremos hacer estudios pilotos. Tal vez partamos por Uruguay, más que nada por el tamaño y la menos complejidad de tener a todos los actores reunidos en una sola mesa fácilmente. Y bueno, y ahí obviamente vamos a empezar a compartir los resultados. Súper. Mira, otra pregunta de Milén Iribarne, que tiene relación con el tema del gas. Ella pregunta, ¿cuál va a ser el rol del gas? Porque el análisis que se hace es principalmente eléctrico cuando se habla de energía, pero el desafío de transicionar la leña hacia la electricidad tiene pasos intermedios. Eso señala. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. O sea, no podemos, a ver, es imposible electrificar todo de la noche a la mañana. Todo el mundo está hablando ahora de electrificación de vehículos, de electrificar desde el calor, la generación de calor, o sea, para calefacción, para calentar agua, qué sé yo, para cocinar, pero para eso se necesita infraestructura. Y por otro lado, como muy bien lo ha dicho Acera antes, la red eléctrica tiene que ser renovable, o sea, no sacamos nada con transferir emisiones de un sector a otro solo para electrificar algo. Y dentro de ese proceso, obviamente, el gas va como combustible que obviamente emite menos carbón menos emisiones de carbón que el mismo carbón o algunos otros combustibles fósiles. Puede ser considerado como un elemento a usar. Obviamente, en el largo plazo, la idea es también reemplazar al gas, ¿no? Pero obviamente tiene un rol que no podemos desconocer. Hay potencial en Argentina con Vaca Muerta, que con esto del COVID yo creo que muchos países van a querer usar al máximo sus recursos energéticos, pero de nuevo todo tiene que ser, tener un mensaje de alerta de que ambicionar tener grandes ingresos a corto plazo puede generar mayor pobreza en el largo plazo. Así que hay que pensar bien qué se puede hacer con ese tipo de recursos cuando son locales, regionales, y exportarlos o generar mercados de capacidad, por ejemplo, que es algo nuevo y que no existe todavía aquí en la región. Eso. Super, muchas gracias, Rubén. Nos queda una pregunta de Cristian Malebrán, que por tiempo la vamos a guardar para el panel, que darle paso al panel que nos está esperando. Así que, Rubén, muchas gracias por No, gracias a tu ustedes. participación. Realmente un gusto haberte tenido y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. No, Gracias a CEPAL. totalmente. No, totalmente un placer. Las puertas de CEPAL están abiertas para todos, ¿no? Somos una entidad que trata de apoyar a toda la región. Toda nuestra información es pública y cualquier cosa que podamos apoyar, bienvenidos, ¿no? Así que agradecer por la invitación y hasta pronto. Gracias. Gracias, Rubén. Y con esta introducción damos paso entonces al panel de conversación que le ha dado nombre a este webinar, que hemos denominado Pobreza Energética, una realidad y desafío que ha hecho evidente la crisis sanitaria. Y damos la bienvenida entonces a Claudio Castro, alcalde de la ilustre Municipalidad de Renca. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias por acompañarnos. Rubén Méndez, líder del programa Inclusión Energética de BBP Chile. Alejandra Chus, gerente del Instituto Forestal de los Ríos. Anaí Urquiza, coordinadora de la Red de Pobreza Energética. Y a quien asumirá el rol de moderadora, Carola Venegas, gerente de Sostenibilidad de Consorcio Eólico y por supuesto consejera también de Acera. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, antes de partir, les queremos recordar a los asistentes que pueden hacer sus preguntas a través del chat, como ya lo han ido haciendo, y nosotros las vamos a ir compartiendo con los panelistas, además de que no olviden el hashtag webinaracera para comentar sobre el evento en redes sociales. Y a ver si están conectados para que prendan sus pantallitas. Los panelistas, los invitamos a todos y a todas a aprender sus. Me falta el alcalde, Rubén, Alejandra. Solo nos faltaría el alcalde. Pero está ahí conectado, ¿ah? Así que vamos ahí, ahí está el alcalde. Bienvenidos a todos y todas. Los invito entonces a prender sus micrófonos. Carola, el panel es tuyo. Muchas gracias, Fernanda. Muy interesante la presentación de Rubén. Lo que más me gustó fue el refuerzo de esta idea de lo multisistémico, lo multifactorial,
que tiene este concepto de pobreza energética. A veces el concepto de pobreza energética nos queda un poquito grande y a mí me gusta aterrizar. Es frío que se pasa en el invierno, es personas que no se bañan con agua caliente, es no contar con suministro eléctrico, es gastar mucho de los ingresos que puedan tener, y también tiene mucha cara de mujer, ¿cierto? Vimos que uno de los enfoques mostraba que las diferencias enormes entre el gasto que puede tener, el porcentaje de gasto en función de su ingreso, y por eso quiero partir con Anaí de la Red de Pobreza Energética, ya que ustedes tienen un artículo que ahonda en este tema del rostro de mujer en la pobreza energética. Hola, muchas gracias por la invitación y bienvenidos al panel. La verdad es que justamente en los tiempos que estamos viviendo ahora es cuando se hace más relevante y más evidente esta diferencia, ¿no? La diferencia de género, y cuando podemos hablar de que la pobreza energética tiene rostro de mujer, ¿no? En general la pobreza tiene una mayor incidencia, o sea, en los hogares que están a cargo de jefas de hogar, por ejemplo. Pero además de eso, que tiene que ver con la pobreza en general, donde hay una mayor incidencia desde el punto de vista de las mujeres, también podemos ver que cuando hablamos del trabajo en el hogar, el cuidado del hogar, cae principalmente en los hombros de la mujer. O sea, las mujeres, estando solas como jefas de hogar o estando acompañadas en sus hogares, son las que en general están encargadas de las tareas de cuidado. Y esa es una brecha que no hemos logrado reducir significativamente, incluso en hogares con mujeres con altos niveles de profesionalización, un alto nivel educativo, etcétera, siguen teniendo mucho mayor carga en el hogar que sus compañeros. ¿Y qué significa eso con el contexto de la energía y sobre todo en el contexto de la pandemia? En el contexto de la energía uno puede decir que gran parte de las tareas de cuidado en el hogar tienen que ver con uso de energía. O sea, para cocinar usamos energía, para calefaccionarnos usamos energía, para enfriarnos en el verano y cuando en ciertos territorios donde es más relevante, en Latinoamérica hay muchos países donde el tema de la necesidad de enfriamiento también es clave. Para el agua caliente requerimos energía para refrigerar los alimentos, y todas esas tareas es muy distinto si uno las hace con o sin energía, o cuánta energía puede gastar para ello. Hoy día mismo, la ropa, por ejemplo. Exactamente, los electrodomésticos pasan a ser un rol clave. Yo lo pienso en mi mismo caso, o sea, la cantidad de cosas que no podría trabajar en mi profesión y al mismo tiempo preocuparme de las cosas de la casa si no tuviera electrodomésticos que me ayudaran a hacer gran parte del trabajo, en el fondo. Entonces las brechas que hay en los hogares se hacen mucho más evidentes en un contexto como el que estamos viviendo, de cuando tienes acceso o no tienes acceso a energía. Y las mujeres, en el contexto de pandemia podemos decir que estamos viendo una crisis del cuidado, ¿no? O sea, lo más importante hoy día es cómo nos cuidamos, cómo cuidamos a nuestros enfermos y cómo nos protegemos, ¿no? del virus que circula, donde el hogar pasa a ser central. Y si el hogar pasa a ser central, todo lo que tiene que ver con la habitabilidad de la vivienda es fundamental. Y ahí uno podría... La mujer en general. La mujer en general, y ahí podríamos decir que hay tres grandes pilares. Uno tiene que ver con el espacio, ¿no? Y la densidad, todos los problemas de hacinamiento, por ejemplo, hacen que el problema de la pandemia, de los contagios, sea mucho más crudo. Por otro lado, el tema de los servicios sanitarios, ¿no? Necesitamos agua para poder protegernos del virus y para poder tener las condiciones mínimas de habitabilidad. Y el otro gran pilar es la energía. Y la energía no solamente pensando en la eléctrica, que ya hablamos, los electrodomésticos, el acceso a electricidad para las tecnologías de la información. Hoy día los niños necesitan electricidad, las personas que teletrabajan, todos requerimos eso, pero además de eso, estamos en invierno. Y en invierno tenemos este otro gran problema que es la calefacción. Y hoy día muchas familias están pasando frío. Y no solamente en el sur del país, sino que yo diría en ciudades como la nuestra, en Santiago, hay mucha gente que está pasando frío, hay dificultades para cubrir
esa necesidad. Y por otro lado, hay una concentración del uso de calefacción por leña en las ciudades del sur, que seguramente Alejandra después va a profundizar mucho más en eso, pero que es fundamental porque cuando estamos en un proceso de confinamiento, ¿no? Nos estamos guardados en los hogares para protegernos, pero resulta que para poder protegernos en esos hogares, y ojo que hogares viene de hoguera, ¿no? De quemar, de estar frente al fuego, rodeados del fuego, ¿no? Que eso implica un uso más intensivo, incluso, de leña, y la exposición a contaminación atmosférica ya tenemos clara evidencia de que empeora las condiciones de las personas para enfrentar la pandemia, porque las condiciones de base son más complicadas, pero además de eso incluso existen investigaciones que nos hacen suponer que el virus se mantiene más en el tiempo, en el aire, debido a la contaminación atmosférica. Entonces, es un tremendo problema donde tenemos el hogar en el centro del problema y la mujer con toda la responsabilidad que eso implica, tanto de cubrir los servicios como hacerse cargo de las consecuencias que eso tiene. Muchas gracias, Anaí. Yo quiero aprovechar que nos acompaña el alcalde, don Claudio Castro. Hoy día tuvimos un amanecer helado en Santiago de Chile. Y ustedes han sido una de las pocas comunas en el país que ha llevado adelante un programa de comuna energética, ¿cierto? Renca es una comuna conocida, además dentro de su territorio hay una termoeléctrica. ¿Cómo ustedes ven en el día a día esto que nosotros aquí hablamos con indicadores y con una perspectiva un poco más académica o desde lejos? ¿Cómo lo vive la comuna, la pobreza energética? Bueno, muchas gracias por la invitación. Además de todo esto, nos hemos encontrado en otros espacios, pero yo creo que tener esta discusión en medio de esta pandemia además cobra una relevancia y lo hace muy contingente. Lo primero es que nosotros lo enfrentamos desde la desigualdad. Algo decían ahí también, la pobreza energética es uno más de los distintos elementos en los que se vive la desigualdad en Chile. Y eso tuvo una explosión, ¿no? En octubre del año pasado, donde se reflejaba precisamente esa desigualdad. Y yo creo que esta pandemia vuelve a visibilizar esa desigualdad. Cuando nosotros hablamos de pobreza energética desde una discusión tal vez con pisos más académicos, gran parte de nuestros vecinos siente frío. Y pasó anoche, una noche de mucho frío, con un número importante de construcciones irregulares, sin acceso además a mecanismos eficientes de energía para la calefacción, que además los mecanismos que existen aumentan el riesgo en medio de esta pandemia. Nosotros tenemos un número importante de vecinos que se calefaccionan con leña, por ejemplo, y eso aumenta la probabilidad no del contagio, pero sí que cuando venga el contagio, el impacto que tenga sea mayor que una persona que no vive en esas condiciones. Y hemos levantado algunos datos también, precisamente gracias al trabajo que hemos venido desarrollando con varias de las instituciones que están acá presentes, gracias a un diagnóstico que tenemos en un trabajo con 90 familias donde estamos enfrentando pobreza energética. Por ejemplo, levantamos la autoconstrucción de vivienda como un hecho muy amplio, hurto de energía eléctrica. O sea, tenemos vecinos que para poder conectarse a la red energética se cuelgan, como se dice coloquialmente, de la luz. 70% de esos vecinos experimentan cortes de energía. Imagínate el drama que significa cuando llegan a tener algún tipo de elemento eléctrico de calefacción. Además, nos estamos acostumbrando a esta idea de que llueve un poquito y se corta la luz inmediatamente. Entonces, pierden el acceso a esa calefacción. El 46% no cuenta con aislación en su hogar, aislación en la construcción, o ese aislamiento térmico es deficiente. El 93% declara que pasa frío en invierno. Y anoche debe haber sido la noche más fría de lo que ya de invierno. Y, por cierto, si a cualquiera de esos vecinos le hablamos de eficiencia energética o de pobreza energética, son conceptos que ni siquiera comprenden. Por eso que para nosotros ha sido tan importante también vincular esta idea de la eficiencia energética a la posibilidad de que cuando se hacen inversiones para mejorar la eficiencia en el aislamiento, en
en general en todo el ámbito energético, eso puede tener también un impacto en el bolsillo. Y ahí cobra sentido. Y cobra sentido para poder... Y ahí cobra sentido también el concepto de que sea pobreza energética, ¿no? Estas son familias que gastan un porcentaje importante de su presupuesto en calefaccionarse, en cocinar, en agua caliente, en electricidad, y eso desde ahí puede incorporarse en algo que haga sentido y que además tenga efecto, porque las familias de Renca, que viven pobreza energética junto con muchas otras familias en el país y en el mundo seguramente, no es que no gasten en elementos eléctricos. Iban. El problema es que gastan mal, además. Gastan caro y poco eficiente, y eso en el largo plazo termina teniendo más costos todavía. Entonces, también una forma de enfrentar esto es con algo así como una suerte de educación energética, ¿no? Que permita que esas inversiones que sí se hacen sean inversiones más sustentables y más sostenidas en el tiempo. En el fondo, cómo a partir de una conciencia, ¿cierto?, dentro de la familia, de este déficit, permite también alinearse con la política pública, porque finalmente hay algunos instrumentos, como el acondicionamiento térmico, pero que si uno lo encuentra lejano, tiende a acceder a otros instrumentos de forma primaria, y por lo tanto no se acerca a esto. Así que muchas gracias, alcalde, por su presentación de la problemática. Me interesa también mostrar dentro de este aspecto multidimensional, algo señalaban como la diferencia entre distintos países de Latinoamérica. Obviamente que no es lo mismo tener un invierno de 6 meses que tener un invierno de 2 meses, no es lo mismo tener temperaturas bajo cero y tener viento, no solamente hay diferencias entre los países en toda Latinoamérica, sino que hay grandes diferencias dentro de Chile, porque tenemos latitudes distintas y condiciones distintas. En ese sentido, Alejandra está ahora acompañándonos desde Valdivia. Ella trabaja en Infor, y me gustaría que nos contaras cómo es la aproximación a la pobreza energética desde el sur, porque varios de los comentarios, incluso de quienes nos ven, hacen alusión a eso, a la importancia de la calefacción. Gracias, Carola, y aprovecho también de agradecer a Cera por la invitación a esta actividad. Tremendamente importante poder discutir sobre este tema, sobre todo en este contexto de crisis sanitaria. Y como tú comentabas, la pobreza energética tiene particularidades en los distintos territorios, e incluso dentro de Chile tenemos situaciones muy distintas con respecto a la pobreza energética. Quiero referirme especialmente a lo que sucede en la zona centro-sur del país, y que es una situación que afecta a más de 10 millones de personas, y que en realidad se da desde Santiago al sur. Está muy vinculado a lo que comentaba el alcalde de Renca con respecto al uso de leña para calefacción. Este es un tema que ya hemos estudiado hace varios años desde el Instituto Forestal, y que hemos buscado generar información para apoyar justamente la implementación de políticas públicas para abordar esta temática. Y el foco de nuestro trabajo ha sido principalmente estudiar esta problemática del uso de la leña, que en la ciudad de la zona centro-sur se usa de manera transversal en todos los sectores y en todos los grupos de ingresos. De hecho, la mayoría de las ciudades supera el 90% de las viviendas. Y además es importante mencionar que el 80% del consumo de energía de las viviendas en estas ciudades corresponde a calefacción, que se suple en gran medida con leña. Entonces, en este contexto, podemos ver que las ciudades de la zona centro-sur tienen altos niveles de pobreza energética, es decir, bajos niveles de ingresos, altos costos de energía y bajos niveles de eficiencia energética de las viviendas. Y esto trae como consecuencia un excesivo uso de leña para calefacción, que es el energético más accesible, de menor precio y que tiene un buen poder calorífico para poder satisfacer las necesidades de energía. Y esto conlleva, tiene varias consecuencias, pero por un lado la exposición a la contaminación exterior y a la contaminación intradomiciliaria, pero además muchas veces malas condiciones de habitabilidad y confort al interior de las viviendas, sumado al alto gasto de las familias para obtener la cantidad de energía que se requiere para poder calefaccionar. Entonces mucho se ha discutido sobre este tema y sobre las posibles soluciones.
pero lo que hemos visto es que la principal causa de esta situación de pobreza energética que les cuento tiene que ver con como lo han comentado antes Anaí y el alcalde, tiene que ver con la inadecuada aislación de las viviendas. Y esto porque la normativa térmica en nuestro país se empezó a implementar desde el año 2007, por lo tanto hay una gran cantidad de viviendas, más del 80%, que no cumple con estas normas y fueron construidas con anterioridad y por lo tanto tienen una aislación deficiente. Y como consecuencia hace que se requiera mucha energía para calefaccionar estas viviendas. E incluso utilizando mucha energía y usando mucha leña, la mayoría de las veces no se llega a las temperaturas adecuadas y a las temperaturas recomendables. Ya a esto se suman otros factores como los artefactos poco eficientes o calefactores que tienen poca capacidad para acumular calor y muchas veces el uso de leña de mala calidad. Entonces todos estos factores se conjugan y hace que este problema sea bastante complejo, sobre todo en este contexto que estamos viviendo hoy. Comentaba creo que Anaí que en el contexto de la pandemia se ha aumentado la permanencia de las personas en los hogares, por lo tanto aumenta también el uso de calefacción a nivel residencial y la exposición a estos agentes contaminantes. Pero además, en este estado de pobreza energética, gran parte de las familias no logran satisfacer sus necesidades de energía con los ingresos que perciben. Y el hecho de que ahora haya una mayor precariedad con respecto a los ingresos también obviamente afecta en este sentido. Y esto sucede a pesar de que la leña es un combustible que es bastante más barato si se compara con otros combustibles. Y eso se suman otras consecuencias de calidad del ambiente al interior de la vivienda, se suma la contaminación con las bajas temperaturas, con la alta humedad, y todo esto afecta a la salud de las personas, y como comentaban ahí, en el fondo implica que personas que están expuestas a estas condiciones son más propensas a contagiarse de distintos virus, y también a que estos virus, incluido el COVID-19, y que estos virus también tengan mayores impactos o a tener una mayor severidad de la enfermedad. También se ha estado estudiando el hecho de que los contaminantes, el material particulado que se produce del PM2.5, que es el que se produce con la combustión de la leña, aumente la propagación del virus. Entonces hay varios temas que hacen ahora más urgente abordar esta situación. El hecho de que aumenten los índices de pobreza, por lo tanto esto impacta en la calidad de la vivienda, en la posibilidad de los hogares de acceder a sistemas de calefacción y combustibles de calidad. En fondo, el problema es multidimensional y está todo muy vinculado con lo que está sucediendo ahora. Entonces, por lo tanto, en este momento se hace incluso más urgente seguir implementando medidas y focalizando los esfuerzos en los distintos programas, principalmente en el mejoramiento térmico de la vivienda, pero también en el mejoramiento de los sistemas de calefacción y en la calidad de los combustibles. Estas son estrategias que ya se han implementado en el contexto de los planes de descontaminación atmosférica que tienen la mayor parte de las ciudades de Santiago del Sur, pero hoy más que nunca se hace urgente seguir implementando estas medidas, porque son clave, por un lado, para hacer un uso sustentable de la leña, con edificaciones o viviendas de bajo consumo energético y sistemas de calefacción de mayor eficiencia, y en conjunto también poder incorporar otras fuentes de energía para ciertos sectores o para ciertos grupos donde se pueda incorporar. Siempre pensando que es necesario implementar una combinación de estrategias y en soluciones focalizadas para las distintas realidades, las distintas particularidades, porque yo hablo de la problemática de toda la zona sur, pero cada ciudad es distinta dentro de la ciudad, cada barrio es distinto, y es importante también entender que las soluciones deben ser específicas. Y sobre todo un tema que comentaba el alcalde, que es la importancia... ¿Perdón? Está esta dimensión también rural, urbana que mencionaba Rubén. Que también, claro, que también es distinta porque en las zonas rurales la leña está más accesible, incluso gratis, entonces el consumo es incluso más alto. También los artefactos son distintos, no son solo para calefaccionar, hay una mayor penetración de las cocinas a leña. Entonces hay, claro, realidades distintas que hay que abordar con distintas soluciones, porque si tú cambias una estufa a leña en la zona rural, además lo dejas sin la posibilidad de cocinar, entonces hay que entender también todas estas particularidades sociales y culturales, pero quiero también destacar que es la importancia de visibilizar el problema de fondo, que es esto que les digo de la eficiencia energética. Muchas veces se desvía el problema a las consecuencias,
pero tenemos esta gran oportunidad de reducir el consumo y mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar los estándares de habitabilidad de las viviendas, disminuir contaminación, y sobre todo en este contexto se hace mucho más urgente poder implementar medidas de este tipo. Gracias, Alejandra. Efectivamente, parte de los elementos que el humano necesita para la felicidad está el confort térmico, por lo tanto, necesitamos incorporarlo como algo más tangible y eventualmente acelerar las medidas para que más familias puedan acceder a esto. También está la dimensión ambiental, que es la más conocida. Hoy día el principal problema medioambiental que tiene Chile es el material particulado 2,5, que como tú decías, desde Santiago hasta Aysén, porque Magallanes no le pasa esto, porque no consumen leña, tienen un subsidio al gas. Todas las grandes urbes están como zonas saturadas y hoy día incluso algunas llevando adelante planes de descontaminación. Quiero aprovechar también que nos acompaña otro Rubén. Hoy día se repitieron los Rubén Méndez. Él es líder del programa de inclusión energética de la consultora EBP, que ha estado trabajando con el alcalde de Renca en este programa. Una de las dimensiones que mencionaba Rubén al principio tenía que ver con los recursos, ¿cierto? Y ustedes hablan de innovación social para hacerse cargo de este problema de la pobreza energética. ¿Cómo se lleva adelante esta innovación social cuando vemos que todo está como más o menos regido por el mercado? ¿Cómo queda un espacio para hacer esta innovación social? Gracias por la pregunta, Carola, y gracias a Acera en general por esta instancia tan enriquecedora para poder dialogar de distintas perspectivas, distintos actores que estamos tratando de abordar un mismo problema. Efectivamente, con el ánimo de justamente desarrollar innovación social, es que distintas instituciones tuvimos la motivación de hacer algo concreto, y en ese sentido decidimos elaborar el programa de inclusión energética que parte en su origen en Renca, haciendo una iniciativa que involucró una metodología que nosotros denominamos Living Lab, que permite justamente relevar estos elementos de nivel comunitario y llevarlos a la dimensión de la innovación y involucrar al mismo tiempo actores de distintos sectores. Y en ese sentido logramos contactar con la red de pobreza energética, con distintas empresas del sector energético como Enel, Lipigas, la generadora metropolitana presente en Renca, y distintas instituciones de la sociedad civil, la ONG EGEA, etc. Y con eso pudimos ir desarrollando una metodología integral que permitió visibilizar la necesidad de tomar acción en torno a servicios energéticos. Nosotros creemos que uno de los desafíos, y justamente en línea con lo que tú mencionabas de los recursos, es súper relevante poder establecer servicios energéticos que efectivamente estén adaptados a la realidad territorial y a los niveles socioeconómicos de las familias que hoy día se encuentran en situación de pobreza energética, porque una de las grandes barreras o brechas que existen para que estos servicios lleguen a estas familias son que sencillamente estos servicios no responden a las necesidades o a las situaciones financieras de estas familias. Entonces, con distintas startups y empresas hemos testeado distintos elementos, distintos modelos financieros, microcrédito, etcétera, para hacer que estas tecnologías puedan ingresar de mejor manera y responder a los desafíos que vamos identificando en cada territorio. Un elemento que se ha mencionado a lo largo de la discusión es el tema de las particularidades de cada contexto territorial, y eso es muy relevante. En Renca, obviamente, hay una particularidad muy concreta, pero hoy día estamos trabajando también con San Joaquín y con Tiltil, y las realidades territoriales son diferentes. El componente de ruralidad te pone otros desafíos. Ya estamos pensando más, no tanto a nivel de pobreza energética, sino que a nivel de vulnerabilidad energética territorial, que es un concepto que va de la mano con la pobreza energética. Y por otra parte, cuando bien mencionaba Rubén al principio en la presentación, los distintos países de Latinoamérica también tienen distintas necesidades y prioridades. Tenemos la oportunidad de poder desarrollar un primer proyecto del programa en Colombia, específicamente en el departamento de Tolima, y justamente dado que en otros gobiernos existe mucho más subsidio a las necesidades energéticas, existen otros desafíos. En ese caso particular tienen más que ver con el tema productivo. Entonces, a partir del programa, lo que hemos intentado hacer es tener esta articulación de actores donde
Por ejemplo, hemos también tenido el apoyo de Acera como patrocinador, de generadoras eléctricas, distintos actores que nos han permitido poder solucionar estos problemas desde una perspectiva integral y también articulando recursos financieros, porque cuando nos sentamos a tratar de buscar soluciones, también al tiro se hace la necesidad de decir, bueno, ¿con qué recursos contamos hoy día para generar soluciones concretas, para tener ejemplos, proyectos pilotos que permitan recoger aprendizaje y después pensar en una estrategia de escalamiento? Y ahí el involucramiento del sector privado ha sido fundamental. Las empresas del sector energético que se han interesado por el programa nos han podido otorgar financiamiento para desarrollar acciones, y al mismo tiempo desde el sector público, tanto del municipio de Renca como de distintas instituciones ministeriales que tienen instrumentos financieros para poder desarrollar a cabo iniciativas, nos han permitido también poder pensar en financiamientos públicos, privados y con cooperación internacional. Entonces, básicamente, hoy día... La sociedad civil, municipios a nivel territorial que tienen más claro el problema, público-privado, por ahí va la vía, ¿cierto? Exactamente, o sea, la articulación interinstitucional es clave, no solamente para la obtención de los recursos financieros, sino que para también tener las capacidades técnicas que permitan desarrollar los proyectos de la mejor forma posible, y al mismo tiempo involucrando a la comunidad de forma activa, porque siempre hablamos de pobreza energética desde las esferas académicas o desde el sector privado, desde el sector público, pero es importante entrar en la casa de la familia, hacerlos partícipes de los procesos, y porque son las mismas familias que hoy día se encuentran en pobreza energética quienes pueden entregar elementos más enriquecedores para poder entender la problemática y poder generar soluciones que efectivamente respondan a las distintas realidades territoriales. Muchas gracias, Rubén. Creo que estamos un poquito justos con el tiempo. No sé si alcanzamos a hablar otro poco más, pero me gustaría preguntarle al alcalde nuevamente, en este escenario, ¿cierto?, en donde para abordar este problema complejo se requiere esta innovación y la participación de estos distintos actores que señalaba Rubén recientemente. ¿Qué rol cumple la municipalidad? ¿Cómo cree usted que la política pública podría vincularse aún más con los municipios para hacer frente a este tema? Esa es la discusión clave. Yo estoy convencido de que gran parte de todas estas desigualdades, dentro de las cuales la dimensión energética es una de muchas otras, es fundamental que utilicen de una manera mucho más activa los gobiernos locales, que en Chile ni siquiera somos gobiernos locales, somos administraciones locales. Chile es el país más descentralizado de la OCDE. El 65% de los recursos públicos en Chile se gastan desde el nivel central, y muchas veces eso termina replicando la desigualdad. Entonces, acá hay un cambio sustantivo que tiene que ocurrir. Yo tengo muchas expectativas puestas en el proceso constituyente, en la discusión incluso de cuáles son los gobiernos que se requieren post-pandemia, en términos de poder acercar no solamente las decisiones, sino que también los recursos y las facultades más cerca de la ciudadanía, y eso pasa sí o sí por alguna forma distinta de empoderamiento de las municipalidades. Pero además de eso, nosotros estamos hoy día en algo comparable, ¿cierto? Y en algunos casos incluso mayor que un terremoto. Tal vez se podría comparar con el gran incendio en Londres en los 1600. Y Chile es un país que es reconocido porque después de mucho dolor en los distintos terremotos ha construido una serie de estándares de construcción antisísmica que hoy día nos permiten sortear un terremoto de 8 grados de una manera muy distinta a la que la sortean, incluso de una manera muy distinta a la que la sortean en otros países. En el caso del gran incendio en Londres, después de ese incendio, Londres era una ciudad construida de madera, y hoy día es una ciudad que se caracteriza no solamente por construcciones sólidas, donde el acero tiene un rol central, sino que también por protocolos de prevención y combate a los incendios que son por mucho superiores a otros lugares del mundo. Yo creo que hoy día esta pandemia que estamos atravesando tiene que llevarnos a pensar en cuáles son las condiciones para que el país enfrente situaciones como esta de una manera radicalmente distinta a la que lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Y sabemos que cuando se trata de eficiencia energética, tiene un impacto directo en la salud de las personas. O sea,
Acá yo creo que hay dos factores que son muy relevantes en la propagación rápida del virus, en el caso que estamos viendo. Uno es el hacinamiento, pero el otro es especialmente cuando ese hacinamiento sucede en medio de calefacciones que ocupan combustibles fósiles para desarrollar. Y ambas requieren un cambio sustantivo en la política pública, de vivienda, pero también de una política pública que lleve a cambiar completamente el estándar de la construcción de estas viviendas y del mejoramiento de viviendas antiguas que permita incorporar esta eficiencia energética. Si eso está, por cierto que las municipalidades vamos a tener un rol central en la organización de las comunidades, en trabajar junto con los dirigentes que existen, en lo que yo planteaba en mi intervención anterior, respecto de un cambio cultural y educativo respecto de las ventajas de la eficiencia energética. Pero si solo está esta segunda dimensión, pero no la política pública, estos van a ser manotazos de ahogado. Y por eso es que es tan importante volver a poner el foco en el cambio sustantivo en la política pública. Y yo espero que si eso está, las municipalidades van a estar disponibles, tienen que estar disponibles para poder cumplir un rol central en esa materia. Gracias, alcalde. Efectivamente, ya lo dijo Bill Gates hace algunos años. Estamos más preparados para una guerra que para una pandemia, y estamos más preparados para una serie de elementos que en nuestra historia estaban más presentes, y hoy día el siguiente paso para abordar la pobreza en cualquiera de sus dimensiones pasa por descentralizar. Ya nos estamos pasando a la ronda de preguntas, y varias de las preguntas que nos hacen quienes hoy día nos acompañan tienen que ver con eso, de que cómo pasamos a la acción, cómo hacemos una mezcla entre la política pública, entre la academia, entre los distintos actores en este problema tan multidimensional. En ese sentido, quiero preguntarle a Anaí, ¿cómo ven ustedes desde la red de pobreza energética que podría haber un abordaje de este problema complejo uniendo a los actores? Gracias por la pregunta. La verdad es que nosotros llevamos varios años con esa preocupación, ¿no? Y con el esfuerzo de tratar de articular sector privado, sociedad civil, el mundo público, ¿no? De la toma de decisiones y los aportes de la academia. La red nace con ese propósito, ¿no? Porque nos parece que este es un caso de uno de los problemas complejos centrales que enfrentamos como país y como sociedad, porque no solamente a nivel nacional, sino que es a nivel mundial, y Latinoamérica tiene un rol ahí muy importante, sino que hay otros también, y que requieren este tipo de abordajes colaborativos. Tenemos que aprender a trabajar en conjunto, y me parece que también esta experiencia es parte de un proceso de aprendizaje que incluso estamos tratando de replicar a nivel latinoamericano. Hoy día estamos armando la Red Latinoamericana de Inclusión Energética, que está involucrando a varios países, donde incluso trabajamos Rubén al principio mostró un documento de pobreza energética que se hizo en la CEPAL con Rigoberto García Ochoa, me parece que fue ese, que es un mexicano que partió hablando de esto en Latinoamérica y con quien estamos trabajando estrechamente en armar estas redes a nivel latinoamericano, porque además tenemos la complejidad de esto, es que necesitamos la colaboración de múltiples sectores para construir estos paradigmas comunes que nos permitan, conceptos como paraguas, que nos permitan identificar adecuadamente el problema y a partir de eso poder generar soluciones y propuestas para abordarlo, pero tenemos que tener la capacidad de que esas aproximaciones sean adaptables territorialmente y que nos permitan observar las diferentes manifestaciones de pobreza energética, porque no es lo mismo, como hablábamos antes, no es lo mismo lo que pasa en Santiago y lo que pasa en las ciudades. Dejar la centralización de la política pública y dejar estos espacios de acomodarlo a la realidad local. Y en Latinoamérica pasa lo mismo, ¿no? Como en el fondo también tenemos elementos que son comunes en Latinoamérica y que podemos abordar y comprender mejor, y que de hecho nos hace... secundando un poco el esfuerzo que hablaba Rubén al principio, Rubén Contreras, sobre el esfuerzo de la CEPAL, ¿no? Tener estas definiciones comunes, porque no nos sirve lo que se usa para entender la pobreza energética en Europa, lo que se usa para entender la pobreza energética solo cuando es un tema de acceso. Entonces tenemos que hacer estos esfuerzos comunes, pero además con la flexibilidad suficiente para que sea adaptable y le podemos dar una pertinencia territorial.
Y eso solo lo podemos hacer si lo trabajamos en conjunto con los actores locales. Y los actores locales son los expertos del sector público, los expertos de la sociedad civil, involucrar el sector privado. Entonces necesitamos construir modelos que tengan esa flexibilidad para que puedan ser aterrizados localmente. Y solamente voy a agregar una cosa, que aquí yo creo que tenemos una tremenda oportunidad en el contexto, como un poco siguiendo lo que decía el alcalde, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a sacar en limpio y qué es lo que vamos a aprender de la tragedia que estamos viviendo? Parte de las secuencias, de las consecuencias de la pandemia va a ser también la crisis económica, y uno de los grandes riesgos que tenemos es que la reactivación económica se haga como se hacía antes. Si se hace como se solía hacer, estamos perdidos, porque tenemos un cambio climático que está aquí y que a la vuelta de la esquina es de una urgencia tremenda que lo tenemos que abordar. Por lo tanto, la reactivación tiene que ser sostenible. Y eso va estrechamente de la mano de reducir el consumo. Entonces, cuando lo pensamos desde ese punto de vista, en nuestros países podemos hacer, y en Chile, por ejemplo, podemos hacer un esfuerzo a gran escala de mejoramiento de la eficiencia térmica de las viviendas, lo que permitiría una reactivación de las economías locales, porque podemos trabajarlo como lo que plantea Rubén Méndez, ¿no? Mucho con el que es parte de este esfuerzo, ¿no? De empoderar la economía local. Podemos trabajarlo con las economías locales y al mismo tiempo mejorar la calidad de las viviendas, mejorar las condiciones para enfrentar las próximas amenazas de este tipo y generar una activación económica sustentable. Pero eso solo lo podemos hacer si lo trabajamos en conjunto. De todas maneras, efectivamente podemos tomar esta etapa de reflexión respecto de qué tan preparados estamos para enfrentar una situación tan inédita como esta, y aprovechar la necesidad de reinventarse para tomar los objetivos de desarrollo sostenible del año 2030 y a partir de ahí, ¿cierto?, tomar a la sustentabilidad como un pilar fundamental y ya no solamente hacerlo desde un punto de vista económico. Tenemos otras preguntas. Por ejemplo, a partir de estas últimas campañas que se han realizado, ya llevan más de 5 años o incluso más, campañas para promover el uso de la leña seca, ¿cierto? O campañas para promover la formalización de la comercialización de la leña, campañas también para promover también economías locales a partir del uso de la leña. En ese sentido, Alejandra, ¿qué mirada tienen ustedes? ¿Cómo es el diagnóstico de estas campañas? ¿Qué resultado, qué impacto han visto que tienen? Bueno, hemos visto, primero que nada, que es importante abordar esta problemática desde varias medidas complementarias. No hay una sola que pueda resolver este tema, dado lo complejo, dado lo multidisciplinario que comentábamos antes, no solo con mejorar la calidad de la leña, no solo con cambiar el tipo de artefacto, hay que hacer varias estrategias de forma paralela y complementar medidas de corto, mediano y largo plazo. Sin duda lo primordial es disminuir la demanda de energía y luego poder mejorar la calidad de los combustibles, y dentro de eso está el mejoramiento de la calidad de la leña, la formalización del mercado, varios temas que se pueden mejorar entendiendo que hay un grupo que va a seguir usando leña y que no es viable pensar en una transición energética a otros combustibles, dadas las diferencias en los precios, y que por eso yo les comentaba antes que es importante considerar soluciones particulares por territorio, por grupo, por distintas situaciones y características específicas. Y mejorar la calidad de la leña obviamente es un tema relevante porque disminuye las emisiones, hace más eficiente el uso de este energético, además de formalizar el mercado y tener leña de origen sustentable y trazable, pero no es lo único. En el fondo tiene que ir, cada cosa ha tenido un impacto relativo porque yo creo que se han pensado mucho como políticas separadas y hoy lo que estamos viendo es que hay que pensar este tema de la pobreza energética vinculando políticas, coordinando políticas de programas. Por ejemplo, hoy los recambios de calefactores se hacen en conjunto con los mejoramientos térmicos de vivienda, cosa que antes no se hacía, y hemos ido avanzando bastante en eso, en tener esta mirada más sistémica del problema, para tener un mayor impacto, justamente porque además es difícil medir el impacto de una sola acción específica si es que no se complementa con otras cosas, pero claramente hemos ido avanzando en varios aspectos
pero quedan aún muchas cosas por implementar. Y el tema de reducir la demanda de energía nos abre también la puerta para muchas ideas que hay que dan vuelta con respecto a nuevas tecnologías, nuevos sistemas de calefacción, otros combustibles también, para ciertos grupos que pueden hacer ese cambio, pero siempre reduciendo la demanda, porque hoy en día muchas de estas estrategias no son factibles dado que implican inversiones muy altas o costos operativos muy altos. Cuando reducimos la demanda, podemos abrir la puerta a los sistemas distritales y al uso de otro tipo de combustible en algunos grupos de ingresos más altos que pueden hacerlo y que hoy en día no es viable. Claro, por ejemplo, podríamos tender a electrificar un poco más, ¿cierto? Ahí mencionan también alguien el estudio que señala que las bombas de calor serían el instrumento más eficiente para llegar a esto. Quiero preguntarle a Rubén qué experiencia tienen ustedes con esto. Y también cuando tendemos a electrificar todo, ¿cierto? Porque vemos que es lo más eficiente, lo que podría tener menos emisiones, surge la pregunta de que siendo así, siendo tan fundamental la electricidad, si esta no tendría que ser un derecho humano, pregunta alguien, ¿ya? Me parece interesante esa pregunta. ¿Y cómo ven ustedes si es que puede existir algún indicador de éxito de las intervenciones que realizan? Super. Sí, mira, efectivamente, nosotros creemos fuertemente que el acceso a los servicios energéticos, específicamente a la electricidad, debiese ser un hecho 100% seguro. También creemos que es importante, y esto acompaña a todas nuestras intervenciones, es incentivar la participación del beneficiario activamente en la intervención de las medidas. Esto quiere decir que ojalá, nuestro ideal es que los beneficiarios puedan cofinanciar las soluciones, por ejemplo. Hay un elemento que no se ha mencionado, que es la pobreza energética oculta, que muchas veces las familias no se identifican en una situación de pobreza, no identifican las brechas y los desafíos que tienen en temas del acceso a electricidad, en términos de calefacción, en términos de endeudamiento por pago de servicios energéticos, etc. Entonces, un primer paso, como también mencionaba el alcalde, es la concientización, la educación respecto de cuáles son las condiciones ideales para poder tener un desarrollo humano que sea positivo y al mismo tiempo fomentar la identificación de estas necesidades existentes en las casas para que las familias puedan invertir, puedan apropiarse de las tecnologías, no solamente desde el punto de vista de la adquisición de tecnología, sino que también desde la forma en que se gestiona la energía dentro de la casa. Vi una pregunta por ahí en el chat que hablaba de cuáles son las medidas que se han implementado en Renca, y en realidad van más allá de solamente el tema eléctrico, sino que también hay mejoras, por ejemplo, en recambio de electrodomésticos, recambio de puertas y ventanas, reforzamiento de techo y muros, adquisición de servicios de calefacción no contaminantes, entre otras, pero aquí algo transversal a cualquier medida que uno pueda hacer es lograr un real involucramiento de la comunidad, y para eso es fundamental que tengan la disposición, uno, a entender los conceptos, a identificar las problemáticas y también a invertir y apropiarse de las soluciones, que eso creemos que ha sido un elemento diferenciador en el éxito de cuando un beneficiario se involucra en el programa, como que ha tenido más éxito cuando ellos han tenido el interés de involucrarse también desde el punto de vista de la adquisición de los sistemas que se instalen. Muchas gracias, Rubén. Nos quedan pocos minutos. Nos acompaña dentro de quienes hoy día nos ven Julio Cuadra, que es el jefe de la División de Acceso y Equidad Energética del Ministerio de Energía. De hecho, este programa de Comuna Energética se desarrolla al alero de esta división. Y es un buen ejemplo, desde mi punto de vista, de cómo descentralizar, ¿cierto?, la política pública, porque finalmente deja a la comuna empoderada de realizar su diagnóstico, de realizar las intervenciones con este acompañamiento, que en este caso en la comuna de Renca la está realizando la consultora EDP. Y en ese sentido le quiero preguntar al alcalde si instrumentos como estos son los que debieran replicarse aún más para hacerse cargo
en general de la descentralización en la toma de decisiones y en llevar las acciones hacia las personas, hacia los hogares, como mencionaba antes Rubén. Sin duda, mira, yo acabo de poner en el chat una iniciativa que es la Ley de Justicia Ambiental, ¿no? A propósito del impuesto verde, que yo creo que es una buena forma de entender la lógica en la que opera el Estado de Chile. Hay comunas que se han hecho famosas por esta cuestión mal llamada zonas de exclusión, ¿no? O zonas de sacrificio, como Puchuncaví Quintero, por ejemplo, donde hay empresas que generan tremendos impactos ambientales que pagan, gracias a la ley del impuesto verde, montos importantes en impuestos, pero que son recaudados por el Estado en el nivel central y que ni siquiera se gastan en temas ambientales, pasan a la cartera del Ministerio de Hacienda. O sea, no se vinculan a programas de mitigación o compensación y mucho menos se destinan al lugar donde se genera ese impacto. De hecho, es paradójico que la forma de cálculo del impuesto verde toma en cuenta la cantidad de habitantes de la comuna donde está instalada la empresa. O sea, hay un reconocimiento implícito de que el impacto está en la comuna, pero no se vincula de ninguna manera a generar este tipo de programas. Yo creo que esa es una buena forma, porque uno podría pensar en lo positivo del impuesto verde, pero finalmente si esos recursos no se destinan a programas medioambientales, como por ejemplo programas para enfrentar la vulnerabilidad o la pobreza energética, pierde el sentido de la política. Y yo creo que es un reflejo también de lo que tú me preguntabas, cómo el Estado, desde el nivel central, diseña políticas públicas que finalmente no tienen impacto en un territorio. Entonces, ahí yo creo que hay un ejemplo importante. Algo de eso toma la propuesta la nueva propuesta de reforma tributaria, ¿no? que de alguna manera corrige algunos elementos de la reforma tributaria anterior, entre otros algo de esto, pero eso puede ser muchísimo más. Y yo insisto en la política habitacional. La política habitacional es clave que incorpore mecanismos de eficiencia energética con energías renovables, que permita cambiar de manera mucho más contundente iniciativas que hoy terminan siendo marginales, son importantísimas, por eso estamos en esta conversación, pero para efectos del impacto en el país terminan siendo marginales por la capacidad que tenemos de movilizar la aguja hacia que haya impactos más contundentes. Claro, efectivamente se requiere la mirada multidimensional, que también participe el Estado con esta mirada multidimensional. La eficiencia energética ocurre en las viviendas, por lo tanto tiene que estar el Ministerio de Vivienda, y ahí hay programas como estos de acondicionamiento térmico. Obviamente que en el tema energía es importante, pero también, como mencionaba antes Anaí, esto puede ser una oportunidad para reactivación económica también, ¿cierto? Y eso puede ser también una oportunidad para desarrollo local. Entonces vemos que la cantidad de actores, no solamente público-privado, académico, alguien mencionaba la necesidad de incorporar los liceos técnicos profesionales, sino que también el mismo Estado, en su aproximación que nosotros podemos ver centralizada, también tiene que poner a disposición distintos brazos, ¿cierto? Distintos ministerios, distintos instrumentos para que esto lo podamos llevar adelante. Estamos muy, muy cerca de terminar, así que a todos les voy a pedir como una reflexión final, pero muy breve, ya no más de 2 minutos, sino voy a tener que empezar a pedirles que paren. Respecto de la necesidad de seguir abordando el tema y cómo desde su posición, todos tenemos distintas posiciones, ¿cierto? Podemos hacer un compromiso con esto. Partamos con Anaí. Gracias. Bueno, parto por el compromiso. Nosotros, la red ahora va a pasar a una fase de consolidación donde se va a transformar en una corporación para que siga fomentando esta articulación entre múltiples actores. Y además en esta fase de escalamiento en Latinoamérica, ¿no? Donde nos comprometemos a trabajar también con organismos internacionales como CEPAL y otros para poder hacer estas aproximaciones complejas con pertinencia territorial. Y solo quiero agregar una cosa. Hoy día estamos hablando del frío, porque es lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos en invierno, ese es nuestro principal desafío. Pero no tenemos que olvidar que esto también tiene que ver con el calor y con los desafíos de cambio climático. En las próximas décadas vamos a tener más meses con temperaturas muy altas en nuestras ciudades del centro-sur,
sobre todo del Valle Central, donde esas altas temperaturas afectan principalmente a las personas mayores y profundizan nuestras condiciones de desigualdad. Las mismas personas mayores que hoy día son las principales víctimas de la pandemia, ¿no? Esas personas mayores que viven en viviendas de mala calidad y donde en el verano se enferman porque además no solamente en el día, sino que en el invierno no pueden dormir adecuadamente debido a las altas temperaturas. Entonces tenemos que enfrentar de forma sinérgica envejecimiento de la población, cambio climático, exclusión social, pobreza energética. Podemos abordar todas esas cosas en conjunto si somos capaces de tener miradas más sistémicas, de colaboración entre los sectores y que consideren las múltiples dimensiones. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de impulsar y para lo cual estamos dispuestos a colaborar con los múltiples sectores. Muchas gracias, Anaí. Efectivamente, mostraba Rubén en su presentación que Chile en electrificación es uno de los que tiene las tasas más bajas. Claramente nos toca, tenemos una dimensión menor, ¿cierto?, en cuanto a cantidad de personas que no tienen acceso, pero aquello que nos queda es lo más difícil, ¿cierto? Y por eso no hemos llegado. Y si pretendemos abordar ese problema de la misma forma que abordamos el resto, no vamos a llegar. Este 1%, por ejemplo, de personas que quedan sin acceso a electricidad es el más complejo de llegar y para eso se requiere otra estrategia, otra mirada, otro enfoque. Quiero dar el pase a Alejandra para que nos dé su punto de vista desde el sur de Chile, ¿cierto? Que es hoy día el que ve de forma más aguda este problema, primero porque en general estamos hablando de que el sur de Chile tiene ingresos medios familiares más bajos que el promedio de Chile, más bajos que en la región metropolitana, y también porque algunos mencionaban cómo no está el gas dentro de las soluciones. No hay redes de gas en el sur, las casas tienden a ser más aisladas, por lo tanto el problema también requiere un enfoque más local y distinto a una política pública centralizada. Sí, lo que tú comentas es súper relevante en el sentido de que necesitamos poder tener soluciones locales con pertinencia territorial y con esta mirada multidisciplinaria y multidimensional del problema. Ya hemos avanzado bastante en poder entender la problemática, en eso destaco también el trabajo conjunto del Instituto Forestal con la Red de Pobreza Energética, en poder caracterizar la problemática, en poder definir los distintos dimensiones, los distintos factores que tienen incidencia en esta problemática, las distintas posibles soluciones y umbrales que se deben considerar a la hora de generar estas definiciones locales, porque tenemos la posibilidad de incorporar estos conceptos en la política pública y de implementar medidas y políticas estructurales para enfrentar esto. Por un lado los efectos en salud, que es lo que estamos viendo hoy, pero también la inequidad social, ambiental, y hacer todo esto como una intervención coherente también con nuestras metas climáticas. Entonces también, como dicen ahí, lo veo como una oportunidad. Clima, contaminación atmosférica, ahora COVID-19, todo está relacionado porque todos tienen causas y soluciones muy vinculadas. Entonces es importante que todo esto sea parte de la reactivación económica y que logremos una salida sostenible a esta crisis. En ese sentido también de comentar que el Instituto Forestal va a seguir trabajando en generar información para apoyar la toma de decisión, para apoyar la implementación de políticas públicas, y ahora nuestro compromiso y nuestro foco ha estado también en visibilizar esta problemática a nivel de la comunidad y de poder, también como lo ha comentado Rubén y como lo comentó el alcalde, de poder involucrar a la comunidad en estos procesos en la medida que podemos tener soluciones mucho más pertinentes y podemos tener muchos mejores resultados cuando hacemos el trabajo en conjunto con la comunidad. Muchas gracias, Alejandra. Veo que ya están coordinadas la red de pobreza energética con el Infor. Efectivamente, falta sumar más actores, pero ya los principales están participando y compartiendo la información que levantan, siempre tan pertinente. Rubén, en tu experiencia, estos programas, ¿cierto?, tienen una duración acotada. ¿Cómo se podría, este programa como el de Comuna Energética que llevan ustedes adelante con el financiamiento de algunas empresas y del Ministerio de Energía, cómo podría proyectarse esto?
Sí, mira, ahí para nosotros es fundamental un elemento que es la incorporación de los actores locales, específicamente los emprendedores locales. En el caso de Renca, nuestra vía de solución para generar sostenibilidad real en el territorio es poder dejar las capacidades instaladas en los emprendedores, en las MIPYMES, es decir, MIPYMES formalizadas como no formalizadas, y que puedan capitalizar estas experiencias en base a la implementación de servicios energéticos y que después ellos las puedan implementar en el tiempo, generando una pequeña cadena de valor económica en donde se identifica la solución, la necesidad por parte de la comunidad y la solución por parte de los emprendedores, y tratar de fomentar un pequeño motor de desarrollo económico local en torno a las soluciones energéticas que creemos que también es relevante. Porque muchas veces estas soluciones energéticas las proveen actores de otros territorios. Entonces, nuestro foco para la sostenibilidad del programa es justamente involucrar a los emprendedores de la comuna. Y bueno, el desafío es súper grande, entonces también son grandes las necesidades de apoyo y colaboración con la academia, con las instituciones privadas y también con las instituciones locales. Así que la invitación a colaborar en el marco de esta iniciativa. Bueno, y qué bueno que hay un espacio entonces para los emprendedores, porque efectivamente a veces quedan como rezagados de espacios de colaboración. Y además, si los emprendedores son locales, tienen una mayor conciencia de la problemática y de cómo poder abordarla. Lo ideal es que sea el mismo usuario emprendedor, ¿cierto? Porque suele ser más a medida la solución. Para terminar con el alcalde nuevamente, uno de los roles de los líderes tiene que ver con priorizar los problemas, ¿cierto? Los problemas son, por definición, no se acaban, y hay que priorizarlos y ver a cuáles se les pone energía, a cuáles se les pone presupuesto. Es imposible atacarlos todos, y en el fondo en un programa de gobierno gran parte del éxito tiene que ver con cómo priorizar. En ese sentido, en una comuna con diversos problemas, ¿es posible incorporar los objetivos de desarrollo sostenible, el cambio climático, la problemática ambiental, cuando vemos que los problemas a veces son, como mencionaba antes, que muchas familias se cuelgan al sistema eléctrico? Es posible y es difícil. Hace 3 años, cuando yo asumí como alcalde de Renca, el principal problema que manifestaban nuestros vecinos y que era evidente en la comuna era la cantidad de basura que teníamos en la calle. Y ese no solamente es una prioridad para los vecinos, es una responsabilidad legal de la municipalidad. Las municipalidades en Chile tenemos que levantar la basura de la calle. Y frente a ese desafío, que requería además muchísimos recursos, porque es caro levantar la basura de la calle, nosotros empezamos también, y con esto respondo, gracias a distintas alianzas público-privadas, a meternos en temas de educación ambiental, de reciclaje, de eficiencia energética. Hemos tenido reforestaciones tremendas en el Parque Cerros de Renca, y eso nos ha permitido salir, levantar la cabeza de esta necesidad agobiante muchas veces que significa este rol más legal de la municipalidad y la necesidad tremenda de nuestras vecinas y vecinos, y poder enfrentar estos temas que son centrales. O sea, porque por otro lado es importante tener conciencia de que el cambio climático, por ejemplo, o la pobreza energética son situaciones que afectan e impactan tremendamente la calidad de vida, especialmente de aquellas personas que enfrentan situaciones de pobreza. Pero eso es difícil, es una realidad. Entonces, a partir de eso, yo creo que es importante reiterar la invitación a todos los actores privados, también las ONG, la academia, como afortunadamente lo estamos haciendo en Renca, a seguir trabajando en esa línea. A mí me tocó participar de la COP25 en Madrid, ¿no? Y me parece también que hay un consenso a nivel mundial de que, si bien es cierto el cambio climático tiene un impacto global, la mejor forma de enfrentarlo es con iniciativas locales. Y eso nos cuesta mucho también a nosotros, enfrentarlo como sistema político, y es lo que hemos hablado a lo largo de esta conversación también. Por lo tanto, esas dos cosas, ¿no? La iniciativa público-privada, fomentando y apoyando las iniciativas locales, y la centralidad de lo local, de la importancia de estar más cerca de las personas para enfrentar los temas de energía y de cambio climático. Yo creo que son dos temas que hay que tener muy presentes y que nos tienen que motivar a la acción, que es lo importante. Muchas gracias, alcalde.
Creo que estamos justo en el tiempo, así que gracias a todos por su buena disposición, por ajustarse a los tiempos y por quedarnos también con esta conclusión de que necesitamos mayor colaboración y enfrentar los problemas con este enfoque multisistémico. Si el alcalde puede llevar adelante problemas tan cotidianos como la basura, también con una mirada medioambiental y de sostenibilidad, significa que todos también podemos hacer este esfuerzo y entender que hoy día tenemos un desafío y una oportunidad de reinventarnos como sociedad con una mirada más de inclusión y de sostenibilidad. Gracias, te dejo ahora, Fernanda. Gracias Carola, gracias alcalde, gracias Anaí, Alejandra, Rubén, a Rubén Contreras que también nos acompañó durante todo el evento, así que tratamos de responder la mayoría de las preguntas. Si alguna quedó pendiente, están abiertas nuestros espacios, pueden escribirnos a informaciones@cera.cl y ver ahí cómo podemos triangular con las dudas que queden pendientes. Recordarles también que este webinar va a quedar grabado en nuestro sitio web, junto con la presentación también de Rubén de CEPAL, así que pueden ahí volver a vivirlo. Y con esto, bueno, cerramos el primer evento de este ciclo de webinars que hemos preparado desde Acera, con lo que esperamos ser un aporte en la actualización del sector en materias relevantes de esta nueva realidad que enfrenta la industria, de manera de fomentar con más fuerza los temas renovables, de cambio climático y pobreza energética, por supuesto, que toman tanta importancia durante la crisis sanitaria. Prontamente también les vamos a estar informando de la fecha de los próximos webinars que había adelantado Carlos en el comienzo, los cuales tienen su foco en impuesto verde, la nueva NDC de Chile, la flexibilidad del sistema y el movimiento de energía, para que tampoco se los pierdan. Y bueno, les comentamos que cuando apaguen acá el webinar les va a aparecer una encuesta que les pedimos por favor nos puedan apoyar a responderle, no les va a tomar más de 2 minutitos, 1 minutito, y nos va a servir también para ir mejorando nuestros próximos eventos. Así que nada más que agradecerles nuevamente su participación, su compañía. Nos bajamos de 115, 120 durante todo el evento, que es un súper buen número. Agradecemos nuevamente a Marca Chile que nos apoyó como siempre, y nos vemos pronto. Manténganse sanos, quienes puedan quédense en su casa, ojalá que no nos tiemble más fuerte de lo que tembló hoy, y sigamos juntos con energía. Nos vemos pronto.